Saludos a toda la audiencia de Radio Solidaria, buenos días, bienvenidos al Magazín de Amigos. Iniciamos este martes 11 de junio 2024, lo hacemos con este Magazín de Amigos que nos llevará hasta las 2 del mediodía. Son las 8, son las 7 en las Islas Canarias, queremos que nos acompañes en esta mañana, queremos que participes en cada una de las secciones que tenemos para ti. Recuerda que son 6 horas. Diferentes espacios que poco a poco te vamos a ir presentando. A tu disposición voy a estar un servidor, José Mederos. Estoy preparado y quiero acompañarte en este martes. Un martes donde empezamos el día a esta hora de la mañana con temperaturas frescas. La pregunta es, ¿va a llover hoy? Marta al Marcha, a partir de las 9 menos cuarto aproximadamente, nos va a presentar la previsión del tiempo para este día. Hay avisos por tormentas en España. ¿Hasta cuándo va a durar la lluvia? Posiblemente hasta el próximo miércoles. Hoy martes la inestabilidad se va a centrar en el Mediterráneo. Aunque podrá amanecer con chubascos más débiles en todas las regiones mediterráneas, por la tarde sí se van a intensificar. En unos minutos, el tiempo. En unos minutos, noticias de última hora con los periódicos nacionales. Estas noticias las volveremos a mencionar a partir de las 12:10, al término de la tertulia, que nuestros invitados, a partir de las 11, van a ofrecernos aquí en Radio Solidaria y en Solidaria TV. Si quieres más información de las noticias, de la previsión del tiempo, si quieres más información de la reflexión que te vamos a ofrecer en unos minutos, escríbenos al 607-824-824. Con nosotros, una vez más, Mark Farner. Buenos días con alegría.
Estás escuchando Radio Solidaria. Esta es una pregunta que muchas veces nos hemos formulado. Esta es una pregunta que a muchos les ronda la cabeza, ronda vuestros pensamientos. Es una pregunta incluso que muchas personas en el mundo secular se formulan. ¿Por qué la mayoría de las personas no reciben respuesta a sus oraciones? ¿Sabemos orar de un modo que traiga verdaderos resultados? Lo que voy a decir puede que no le agrade, pero lo voy a decir. ¿Por qué pretendemos que el Dios del universo, el Dios de la Biblia, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, responda a nuestras oraciones si oramos a otros dioses, si oramos de modo errado, si desobedecemos a Dios, si pedimos a Dios cosas que le desagradan? ¿Por qué pretendemos que Dios responda a nuestras oraciones si para nosotros Dios no es una prioridad? No vamos a obtener respuestas reales a las oraciones si no oramos al Dios verdadero y además del modo correcto. Esto te puede sonar extraño y esto le puede sonar extraño a muchas personas que creen en el cristianismo tradicional. El hecho es que millones de personas en nuestro mundo occidental, supuestamente cristiano, no tienen ni idea de quién es el Dios verdadero ni cómo deben dirigirse a él en oración. Hay muchas personas que utilizan algunas palabras o repiten algún mantra y terminan sintiéndose mejor. Hay muchos problemas que se resuelven de una manera u otra. Hay quienes piensan que su oración ha sido respondida cuando en realidad no es así. En muchas otras ocasiones nos encontramos con personas que practican lo que se conoce como las ciencias de la mente o el poder del pensamiento positivo, procurando traer bendiciones a su vida. Ese no es el tipo de respuesta al que me refiero en esta reflexión. Me refiero a una intervención directa, divina de Dios, del Dios creador de los cielos y la tierra, gobernante activo de todo el universo. ¿Cómo pueden usted y los suyos y yo, por ejemplo, recibir ese tipo de respuesta a nuestras oraciones? Hay muchos consejos, hay muchos tips que nos presentan diferentes predicadores, diferentes pastores, diferentes motivadores también. Está de moda ser un motivador, un coaching. Alguien que cada día te está compartiendo palabra. Y en muchos casos, una palabra humanista que no tiene que ver nada con lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son las claves para que Dios responda a nuestras oraciones? ¿Cómo orar para que Dios responda a mi oración?
Me hacía esta pregunta. Y la respuesta era muy sencilla. Orando con sinceridad. Dios se revela a la humanidad de muchas maneras. En la creación, en la Biblia. El apóstol Pablo describió así al Dios verdadero. Primera carta de Corintios, capítulo 8, versículo 5 y 6. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Nuestro concepto moderno y ecuménico de la religión quizás nos hagan pensar que orarle a algo por allá en el cielo, un ídolo o a Buda, es lo mismo que orarle al Creador, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero no es lo mismo, para nada. El Dios verdadero fue revelado por Jesucristo. A uno de sus discípulos le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Esto lo puedes encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9. En la palabra de Dios encontramos cómo para Jesucristo Dios era una persona divina, llena de amor, un Padre. Y Jesús nos enseña cómo el Padre obra mediante Él, sanando a los enfermos, consolando a los abatidos, enseñando a los que Él llama a guardar los 10 mandamientos como un modo de vida. Y eso debe ayudarnos a entender mejor el carácter de Dios y lo que desea para nosotros. Cristo también nos dio el ejemplo de cómo orar al Padre. Juan capítulo 17, verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús también dijo a sus discípulos: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús nos está revelando que el Dios al cual debemos orar es un Padre. ¿Qué más revela Jesús? Que Dios, nuestro Padre, está en el cielo, que tiene un reino, que tiene un gobierno que se va a establecer en la tierra. Que Él, siendo nuestro Padre, es el que puede darnos nuestro pan cotidiano, perdonar nuestros pecados, librarnos de Satanás, llevarnos al reino eterno. Describiendo a ese Dios, al Dios verdadero, que muy pocos conocen, Pablo dijo: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos capítulo 17, versículo 23 en adelante. En el Antiguo Testamento aprendemos más sobre el Dios verdadero. Al gran rey Nabucodonosor de Babilonia se le dijo que su reino le sería quitado hasta que reconociera que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere.
Lo puedes leer en el libro de Daniel, capítulo 4, verso 32. Este Dios, quien es el único Dios verdadero y supremo, inspiró estas palabras. Se las inspiró también a Isaías. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Isaías capítulo 45, verso 22 y 23. El Dios verdadero al que servimos es un Dios impresionante, con poder, lleno de gloria, sin límites. Cuando tú y yo nos ponemos de rodillas y levantamos las manos en oración al gran creador del universo, debemos pensar a quién se está dirigiendo y debemos santificar o alabar su nombre, tal como Jesús instruyó. Recuerda que no es solamente el creador, sino el gobernante activo de todo el universo, el que guía el auge y la caída de naciones conforme a su voluntad. Él es quien domina los climas, el que envía la lluvia en su tiempo, o a veces permite o envía sequía y destrucción a las naciones a causa de sus transgresiones, a causa de sus pecados. Al mismo tiempo, si tú y yo nos entregamos a Él, si le obedecemos, si le servimos, Dios será nuestro Padre amoroso, será nuestro protector, será nuestro sanador, será el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Como dice Santiago capítulo 1, verso 17. Asegúrate siempre de orar a Dios, al Dios verdadero y no a otro. Cuando empecemos nuestra oración, piensa a quién te estás dirigiendo y adore conscientemente a Dios, al Dios que te da la vida, al Dios que te da el aliento. Este sería un punto interesante, ¿verdad? ¿Cómo orar para que Dios responda? Orando con sinceridad al Dios verdadero, haciéndolo con humildad, humillado. A veces vamos a Dios, a su presencia, con orgullo, con prepotencia, como si fuéramos lo más en toda la tierra, pero no somos nada, no somos nadie. Si tú quieres que Dios responda tus oraciones, otro punto a tener en cuenta es estudiar la Biblia. Orar al Dios verdadero implica que creemos lo que Él dice, sus palabras, sus instrucciones sobre cómo debemos vivir. Y esas instrucciones se encuentran en la palabra de Dios, en la Biblia. La palabra revela conocimientos esenciales que no podemos adquirir de otro modo. Es el manual de instrucción de Dios para ti y para mí. Es el manual de instrucciones de Dios para toda la humanidad. Porque este manual nos dice quién es Dios, cómo es, cómo debemos servirle. Es en la Biblia donde hallamos sus instrucciones sobre cómo debemos orarle. En la palabra de Dios encontramos cómo dirigir una ciudad, cómo dirigir un matrimonio, cómo dirigir a nuestros hijos, cómo tener bendición en la agricultura, cómo prosperar en la política, cómo prosperar incluso en asuntos de guerra. Cualquier tema que tú necesites en tu día a día lo vas a encontrar en la palabra de Dios. No vamos a recibir la totalidad de esta instrucción en los servicios religiosos, ni leyendo descuidadamente versículos sueltos de la Biblia para que nos consuele, para inspiración. Está de moda, ¿verdad? Estoy pasando por desánimo, hay tristeza en mi vida y voy a la Biblia a buscar específicamente ese versículo que hable sobre el ánimo. Estoy pasando por momentos de enfermedad y acudo a la Biblia a buscar ese versículo que hable de sanidad. Dios nos dice en su palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad.
Tu palabra es verdad. Y para usar bien la palabra de verdad es necesario conocer la profundidad. Para conocer a Dios, comprender su voluntad, creer en sus promesas, hay que estudiar la palabra. No vale con que abras la Biblia y el primer versículo que leas, intentar descifrar lo que dice. Esto nos pasa muchas veces. Nos toca compartir, nos toca a lo mejor compartir en una célula un pequeño pasaje y abro la Biblia pensando que Dios me va a hablar ya directamente, sin orar, sin estudiar la palabra. Todos fallamos en eso. Estudia la palabra de Dios. A lo mejor te estás preguntando, ¿y cómo empiezo a leer la palabra de Dios? ¿Por dónde empiezo? Yo creo que un buen punto de partida es el Evangelio de Mateo, el primero del Nuevo Testamento. Léelo atentamente, sin prisa, tomando nota de las palabras de Jesús, prestando especial atención a los ejemplos de oraciones que recibieron respuesta. Toda escritura, dice la palabra, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Van a llegar momentos donde mucha gente dejará de orar, de estudiar la palabra de Dios. Llegará el momento donde muchas personas dejarán de congregarse. Llegará el momento donde el amor de muchos, como hemos compartido en estudios bíblicos anteriores, se enfriará. Si no tenemos una relación íntima con Dios cada día, en oración y en la lectura de la palabra, nos vamos a enfriar. Cuando veas que Jesús y otros pidieron ciertas cosas a Dios, comprenda que se trata de un ejemplo para que tú y yo lo imitemos. Si Jesús se levantaba pronto para orar, es un ejemplo para ti y para mí que pronto nos tenemos que levantar a orar. Si Jesús bendecía los alimentos, es un ejemplo para que tú y yo hagamos lo mismo. Pedro imitaba a Jesús. Pedro en varios milagros, ya cuando el Espíritu Santo vino sobre su vida, a la hora de hacer un milagro y entrar en una casa y ver que una persona había fallecido, lo que hacía Pedro era echar a toda la gente de la casa porque estaba llorando, y solo se quedaba él y ciertas personas, y eso lo imitó de Jesús con la hija de Jairo. Cuando le da la noticia a Jesús que la hija de Jairo ha fallecido, Jesús va y le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Y van a la casa y allí estaban llorando. Allí estaban de luto. Y Jesús echó a todos, se quedó con los padres y con 3 discípulos. Entre esos discípulos estaba Pedro. Y eso Pedro lo llevó a la práctica, imitó lo que hizo Jesús con Dorcas, con otras personas que habían fallecido. Por eso debemos imitar lo que hizo Jesús, lo que hicieron los apóstoles. En todas sus oraciones sigue el ejemplo de Cristo. Ore como oraban ellos cuando se encontraban en momentos de dificultad, de tribulación. ¿Qué decir, por ejemplo, del rey de Israel, David, y de otros grandes profetas? ¿Cómo oraban? Esas oraciones fervientes, la manera como Dios los salvó, también nos sirven de enseñanza, de instrucción y nos dan ánimo, fe. Como dice la primera carta de Corintios, capítulo 10, verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Una característica que
que hizo del rey David un hombre conforme al corazón de Dios es que no solamente obedecía a Dios, sino que andaba en su presencia y hablaba con él constantemente. Siempre lo adoraba. Y esa actitud se deja ver claramente en cada uno de los salmos. Por ejemplo, el Salmo 104. Mira lo que dice la palabra de Dios. Bendice, alma mía, al Eterno. Eterno Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Al Eterno cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. ¿Qué ejemplo nos da el rey David de estar constantemente en la presencia de Dios, buscando su rostro, clamando, alabando? Nosotros no podemos decir lo mismo, porque siempre dedicamos cierto tiempo a Dios, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? Si un día tiene 24 horas, ¿cuántas horas le dedicas a Dios? En la oración, en la lectura de la palabra. A veces acudimos a Dios con oraciones memorizadas, oraciones carentes de sentido. Por eso tenemos que empezar a estudiar la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay ejemplos de oración. Y la palabra de Dios nos va a enseñar cómo orar, qué pedir. Y claro, al igual que estudias la palabra de Dios, tienes que creer lo que la palabra de Dios te está diciendo. Por eso, este es un segundo punto interesante. Si tú quieres que Dios responda a tus oraciones, no solo hay que orar con sinceridad, humillados, arrepentidos ante Dios. Hay que estudiar la palabra de Dios. Pero también, esto es interesante y te lo he mencionado, el arrepentirnos profundamente de los pecados. Aunque Dios de vez en cuando escucha las oraciones de cualquiera que clama a Él con sinceridad, en situaciones urgentes o de peligro, hay ejemplos en la palabra de Dios, Él no se ha comprometido a hacerlo si primero tú y yo no nos hemos comprometido a obedecerle. Por eso, hombres y mujeres, toca arrepentirse. Toca volverse a Dios. En el Nuevo Testamento hallamos un principio que Jesús mencionó en el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 31. Un hombre a quien Jesús sanó de su ceguera declaró: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Qué interesante este versículo. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, se humilla, se arrepiente y hace su voluntad, a ese oye. Tú y yo debemos hacernos la pregunta: ¿estamos adorando al Dios verdadero? ¿Estoy haciendo su voluntad? Jesús dijo: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo capítulo 19, verso 17. ¿Estamos guardando los mandamientos que Dios ha establecido? El apóstol Juan escribió por inspiración de Dios: y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 22. Este pasaje está dando respuesta claramente a lo que estamos tratando en este día. Recibimos respuestas a nuestras oraciones cuando guardamos los mandamientos de Dios. Aquí hay que ser sinceros. Sé sincero consigo mismo.
Es fácil justificarse o inventar razones para evadir esta enseñanza sobre la obediencia a la ley de Dios. Pero si deseamos que nuestras oraciones tengan respuestas reales, es necesario que nos arrepintamos, es necesario que se arrepienta de infringir los 10 mandamientos, lo cual se define como pecado. Igualmente es necesario que aceptemos a Jesús como nuestro Salvador personal. Entonces, con la ayuda del Espíritu, vamos a entregarnos cada día más. Y Jesús va a vivir su vida en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, verso 20. A medida que crecemos en la gracia y en el conocimiento de Jesús, Él vivirá su vida en nosotros cada vez más. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores, fallamos, todos tropezamos, caemos. Cada día entreguémonos a Él. Cada día busca la presencia de Dios. Por eso, si quieres que Dios responda a tus oraciones, tienes que arrepentirte de todo corazón. Si quieres que Dios responda a tus oraciones, perdona a los demás. Hay que ser sinceros. Dios no escucha a los que vienen donde Él con espíritu de venganza, espíritu de amargura, de odio. Qué curioso, ¿verdad? Inmediatamente después de la oración que hizo Jesús del Padre Nuestro, que es un ejemplo de oración que nos enseña el modo general de dirigirnos a Dios, si te acabas de conectar ahora mismo, no somos católicos porque hayamos mencionado el Padre Nuestro. Hay un error que se está cometiendo hoy en día, que cuando alguien escucha el Padre Nuestro, estos son católicos. No. La oración del Padre Nuestro vale para todos. Y la estamos compartiendo nosotros ahora mismo. A lo mejor dices, estos son católicos. No somos católicos. Somos cristianos evangélicos. Pero está de moda decir que el Padre Nuestro es una oración católica. Es un ejemplo de oración que nos está enseñando cómo tú y yo debemos dirigirnos a nuestro Padre. ¿Y Jesús qué hace? Amonesta a sus seguidores. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¡Qué versículo! Y lo hemos leído en infinidad de ocasiones y se nos ha compartido en infinidad de ocasiones. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es un mensaje para las personas que se creen superior a los demás y levantan las manos en las iglesias y hacen oraciones de los $1000, así lo llamo yo, oraciones adornadas con diamantes, ¿verdad?, con rubíes, oraciones súper especiales, con palabras, con verbos, Dices, ¡guau, qué oración! La oración de los $1000. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, que si yo tengo un dardo, si yo tengo una ofensa contra una persona, contra un hermano, y no le perdono, y voy a la iglesia y levanto las manos, y gloria a Dios, aleluya, y cada uno con la suya, soy hipócrita. Estoy intentando quedar bien delante de la iglesia. Como el pasaje del fariseo y el republicano.
Me levanto delante de todos, levanto las manos y que me vean orar. Pero si hay ofensa en tu corazón, Dios no te está escuchando. Estás quedando bien para la galería, estás quedando bien para que te vean en la iglesia. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El profeta Isaías nos advirtió. Nos dijo que no entremos en la presencia de Dios si estamos oprimiendo a los demás, acusando a los demás, o nos hallamos enfrascados en servir al yo. ¿Dónde dijo esto el profeta Isaías? Acompáñame. Isaías capítulo 58, versículos 9 y 10. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jesús nos está diciendo lo mismo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te encuentras, o mejor dicho, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo capítulo 5, verso 23 y 24. Y me atrevo a decir a que este pasaje no lo aplicamos a nuestra vida. Me atrevo a decir que este pasaje no lo aplican la mayoría de las personas. Es necesario que vayamos delante de Dios con actitud de arrepentimiento y perdón. De lo contrario, y tal como lo dijo Jesús, Dios no nos va a perdonar. Hay que tener un espíritu humilde, un espíritu misericordioso. Y eso es clave para que Dios nos escuche. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Isaías capítulo 66, versículo 2. ¿Quieres que Dios responda a tus oraciones? Perdona a los demás. Reconcíliate con el hermano, reconcíliate con tu padre, con tu madre, con tus hijos. Si no lo haces, te darás cuenta que Dios no responde tus oraciones. Es que la palabra es clara. Si no perdonas, si no te reconcilias, Dios no escucha tu petición, tu oración. Y ahora puedes entender por qué Dios no responde tus oraciones. Señor, clamo a ti, no me respondes. Señor, no escucho tu voz. A lo mejor ahí está la respuesta. Porque no has perdonado la ofensa al hermano o a la hermana. Porque no has perdonado la ofensa al que has hecho mal o al que te ha hecho mal. ¿Quieres que Dios responda a tus oraciones? Busca la voluntad de Dios. Búscale. En la medida de lo posible, que nuestras oraciones sean conformes a la voluntad de Dios. Deben ser siempre así. Al estudiar la Biblia, al escudriñarla, al entregarnos por completo a Cristo para que viva dentro de nosotros, su voluntad irá reemplazando la nuestra. Y ello afecta la manera como oramos, porque llegamos a comprender que Dios ha hecho a todos, ha hecho a los hombres y a las mujeres a su imagen. Y dice la palabra que Él llamará a toda la humanidad a la comprensión y el arrepentimiento a su debido tiempo. Y con esto en mente, no oremos solo por nuestro bien, sino por el bien de otros. Entonces podemos decirle a Dios sinceramente, como lo hizo Jesús, que no se haga mi voluntad sino la tuya. En Mateo capítulo 6, Jesús también dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es lo mejor para nosotros y para los demás? Solamente Dios lo sabe. Que se haga su voluntad y no la mía.
En la palabra de Dios encuentras decenas de promesas, indicaciones directas e indirectas de que si oramos con fe, en que Él oirá y conforme a su voluntad, podemos estar seguros que Dios va a responder. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué Dios no responde mis oraciones? Porque no estoy orando conforme a su voluntad. Porque estoy orando para mis propios deleites. Porque solo pido a Dios para mí, para mí, para mí. Para mi yo. Porque no estamos orando conforme a la voluntad de Dios. ¿Quieres que Dios responda a tus oraciones? Busca la voluntad de Dios. ¿Quieres que Dios responda a tus oraciones? Ora con fe. Cuanto más nos nutramos de la palabra de Dios, nuestra fe más va a aumentar. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, verso 6. Sin una fe verdadera no podemos agradar a Dios. Y la palabra de Dios indica claramente que en general Dios no responde las oraciones si no vamos delante de Él con fe. Santiago capítulo 1, versos 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí está la clave de ese pasaje. Sin fe el Señor no responde nuestras oraciones. Por eso debemos desarrollar la fe. Y para desarrollar la fe solo se va a lograr mediante una entrega real a Jesús. Debemos permitir que Él viva su vida en nosotros por medio del Espíritu Santo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Por eso debemos leer la Biblia. Por eso debemos escudriñar la palabra de Dios sin cesar. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es así como nos alimentamos de Jesús. Es así como llegamos a pensar como Él piensa y a desear lo que Él desea. Jesús dijo en Marcos capítulo 11, versículo 22 en adelante: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si oras cada día, si cada día lees la Biblia atentamente, la escudriñas, te vas a dar cuenta que tu fe va a ir en aumento cada día. Esa fe la produce el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Dios desea darnos estas cosas si las pedimos con humildad. Por eso ora a Dios continuamente, pidiendo con fe. Aprende a creer en las promesas de Dios, aprende a creer que Dios es real y que tiene conocimiento perfecto, sabiduría perfecta, amor perfecto, poder perfecto. Él va a cumplir todas sus promesas. Esto es fe verdadera. Esta es la actitud que tenemos que tener a fin de recibir respuestas a nuestras oraciones. No recibimos bendición de Dios y Dios no contesta nuestras oraciones por nuestra falta de fe. Dios no contesta nuestras oraciones porque no somos persistentes, porque nos cansamos de clamar a Dios.
Si su hijo o su hija, por ejemplo, te piden una bicicleta una sola vez y luego parece olvidarse y nunca la vuelva a mencionar, ¿cuánto desea tu hijo o tu hija la bicicleta? ¿Cuánto la apreciará si la recibiera? Igual sucede cuando nosotros pedimos algo a nuestro Padre Celestial. Antes de intervenir, Dios quiere ver si deseamos profundamente lo que pedimos y si lo vamos a respetar y adorar después de que responda nuestra oración. En otras palabras, Dios aprovecha nuestra necesidad o deseo como un vehículo para atraernos a Él espiritualmente, para que nos centremos en su voluntad y en lo que realmente sería mejor para nosotros y para los demás. Si pedimos algo descuidadamente y luego prácticamente olvidamos que lo habíamos pedido, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Posiblemente le indicamos nuestra falta de interés en que Él haga lo que pedimos. Muchos conocen la parábola de Jesús acerca del juez injusto. La puedes leer en Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. Es la historia de una viuda que venía y seguía viniendo a donde el juez injusto hasta que finalmente él dijo: «Porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia». Y le dio lo que pedía la viuda. Luego Jesús dijo: «Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles?». Cuando tú deseas algo profundamente, debes clamar a Dios día y noche, y no te des por vencido. Dios quiere que seamos persistentes. Pero claro, persistentes y que esa oración o petición esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios quiere que aprendamos a clamar, a ser persistente en oración. Quiere que andemos con Él, caminemos con Él, hablemos con Él continuamente, día tras día. Pablo nos instruye: orad sin cesar. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Miguel Díez ha escrito un libro que está disponible también en PDF. Te lo podemos compartir. Orad como respirar. Ora con regularidad. Dedique suficiente tiempo a la oración. Porque vivimos para Él. Nos movemos para Él. Somos de Él. La palabra de Dios dice que Jesús solía madrugar y pasar largas horas sin interrupción orando a su Padre. Marcos capítulo 1, verso 35. El profeta Daniel llegó a ocupar uno de los cargos más altos en el gobierno del mayor imperio de su época, el imperio babilónico, y aún así siempre sacó tiempo para orar a Dios de rodillas 3 veces al día. Y nosotros solo oramos a Dios para bendecir los alimentos. Y no es una oración, es agradecimiento. Esta relación con el Dios eterno era tan importante para Daniel que se arriesgó a morir antes que dejar este importante hábito en su vida espiritual. El rey David también tenía la costumbre de orar a su Creador 3 veces al día. Salmo 55, versos 16 y 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré y el Eterno me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. 3 veces al día. Tarde, mañana y a mediodía. En la mañana, a mediodía y en la tarde. Ora con regularidad. Dedique tiempo a la comunión con Jesús. Nunca jamás deje de orar a Dios. Nuestras vidas dependen de la oración continua a Dios. ¿Por qué Dios no responde nuestras oraciones? Porque no somos persistentes en la oración. Son preguntas
con respuesta. Es tiempo de clamar a Dios. Que la oración sea un hábito diario en nuestras vidas. Que la lectura de la palabra de Dios también sea un hábito en nuestras vidas. No algo rutinario que hay que hacer porque me toca, no, sino que salga de tu corazón. Hoy quiero leer la palabra de Dios. Yo ya lo he dicho en varias ocasiones, yo estoy muy en contra de estas Biblias que al final de la Biblia te dice cómo leer la Biblia en un año. Yo estoy totalmente en contra, porque me he dado cuenta, porque yo hice ese plan de estudio de leer la Biblia en un año, y al final no estás meditando en lo que lees. Hoy me toca leer Mateo capítulo 1 y lo lees rápido, pero no te detienes versículo a versículo a saber qué palabra Dios te está diciendo. Hoy me toca leer no solo Mateo 1, sino también Génesis capítulo 1 y este pasaje. Y a veces lo leemos rápido y no nos detenemos a escudriñar lo que la palabra de Dios nos dice. No hace falta que alguien o algo te diga, hoy tienes que leer la Biblia. No, tiene que salir de ti. Que no sea algo que te impongan, que no sea algo que te obliguen a hacer, que sea algo que nazca de ti. Hoy voy a leer la Biblia porque me la han dicho. Oye, José, tienes que leer la Biblia. Y punto. No, tiene que nacer de ti. Señor, hoy voy a dedicar tiempo a la lectura de la palabra. Hoy me toca leer Mateo capítulo 1 porque quiero leer la Biblia en un año, pero no la voy a leer rápida. No voy a leer ese pasaje rápido, sino que voy a meditar en ese capítulo 1 en cada uno de los versículos, porque Dios te puede hablar a través de un versículo. A través del versículo, por ejemplo, Jesús lloró, el Señor te puede dar infinidad de enseñanzas. El Señor con una palabra puede edificar tu vida. Por eso, ora a Dios cada día. Escudriña la palabra de Dios. ¿Por qué Dios no responde las oraciones? Te hemos dado algunas respuestas. Porque no oramos conforme a la voluntad de Dios, porque no somos persistentes en la oración, porque no oramos con sinceridad a Dios, porque no estudiamos la palabra de Dios, porque no nos arrepentimos delante de la presencia de Dios, porque no confesamos nuestros pecados, porque no perdonamos a los demás. Por eso Dios no responde las oraciones. Es un pequeño estudio sobre la oración. ¿Por qué Dios no responde las oraciones? Hemos intentado dar respuesta. Si en algo no nos hemos expresado bien, si en algo me he equivocado, con amor, con mansedumbre, te invito a que me corrijas. Este es el mensaje que queríamos compartir contigo. Es un mensaje directo al corazón. Es un mensaje para aplicar a nuestra vida diariamente. Es un mensaje para compartir también con nuestros familiares y con esos seres queridos que son inconversos. Comparte este mensaje. Y te lo vuelvo a repetir. Clama a Dios. Búscale. En la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche. Y lee la palabra de Dios. Hazlo con fe. Hazlo cada día. Amistad. Se busca a alguien lo suficientemente amigo que sepa decir las verdades aunque no las quiero oír y aunque sepa que me puedo irritar.
Por eso en este mundo de indiferentes necesito de alguien que crea en cosas misteriosas, desacreditadas, casi imposibles, como la amistad, la justicia, la sinceridad, la familia, el amor, Dios. Alguien que se obstine en ser leal, justo. Que no se vaya si algún día no tengo riquezas. Y no pueda además ser la sensación de la fiesta. Necesito de un amigo que reciba con gratitud mi auxilio, mi mano extendida, aunque eso sea muy poco para sus necesidades. No pude elegir a quienes me trajeron al mundo, pero sí puedo elegir mi amigo. En esta búsqueda me empeño, pues con una amistad verdadera la vida se hace más feliz, se enriquece, se hace más bella. Busca amigos, sé amigo, y eso te proporcionará paz y te vendrán muchos bienes. Lo puedes leer en el libro de Job, el capítulo 22, en el verso 21. También el salmista en el Salmo 55, el verso 14, dice que los amigos se comunican dulcemente los secretos y andan en amistad en la casa de Dios. Estaré cerca a tu lado, quiero estar y compartir momentos buenos y los malos. Reinoventos presenta Verano Gospel 2024. Estará con nosotros desde Estados Unidos Redimidos. Y voy directo pa'l party, me gusta la fiesta, estamos rompiendo. También estarán Dani Carrasco y Natanael Paredes. Será el mes de junio en las ciudades de Madrid, sábado 29, y Barcelona, domingo 30. Adquiere ya tus entradas en reinoventos.com o llámanos al 643-467-059. ¿Te lo vas a perder? La mejor fiesta de mi vida. Amén. Descarga la app gratuita RTV Solidaria. Él es el poderoso de Israel. Descubre las pisadas del Maestro en Tierra Santa. Del 8 al 14 de agosto, con una combinación de estudio, oración e inspiración, sigue los pasos de aquel en quien habita toda la plenitud de Dios. Explora lugares cargados de historia y significado como Jope, Cesarea Marítima, Galilea, el Mar Muerto, Jerusalén y mucho más, y sumérgete en la esencia de la historia de Jesús. A pesar de los conflictos, Israel es un destino seguro gracias a las medidas y la eficacia en proteger a los turistas y ciudadanos. Además, vale la pena bendecir a Israel y consolar a Sion. Con Sefarat Israel disfruta de hoteles 4 estrellas, pensión completa, seguro de viajes, recorridos en autocar de lujo con guía de habla hispana y guía espiritual, entradas a los sitios de interés y más. Haz tu reserva, llama al 637-134182, 637-134182 y sé parte de esta experiencia transformadora. Si quieres correr, haz footing, pero con el coche no. Si no lo haces por los demás, hazlo por ti, por no perder 4 puntos, 6 puntos, 600 euros. Hazlo porque a 150 por hora no se salva a nadie. Hazlo aunque sea por no ir a tu marido, a tu mujer, o por seguir oyéndolos. Elige tu razón para respetar los límites de velocidad. Dirección General de Tráfico, Gobierno de España. Estás en sintonía de Radio Solidaria. Estás en sintonía del Magazín de Amigos. Buenos días, son las 9, son las 8 en las Islas Canarias. La palabra para ti hoy es
vive como un hijo de Dios. En el libro de Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ser hijo de Dios es la mayor de todas las dádivas que podamos recibir como seres humanos. Ningún otro ser creado tiene ese privilegio. Cuando creemos en Jesús y lo aceptamos como Salvador por fe, dejamos de ser meras criaturas y pasamos a ser adoptados como hijos por el Padre Celestial. Esa adopción a través del gran amor de Dios por medio de su Hijo unigénito es algo fantástico. El que es nacido de Dios puede andar en su presencia, confiando y siendo más como Jesús, nuestro Señor y nuestra meta. Si fijamos nuestra atención en el Hijo de Dios, encontraremos en Él nuestro patrón y mejor ejemplo para agradar al Padre en todo. A lo largo del camino, por fe y con el perfeccionamiento que viene de Dios, vamos adquiriendo aspectos del carácter de Cristo para ser más semejantes a Él como hijos genuinos y amados del Padre. Camina y vive como hijo de Dios. Si aún no has recibido a Jesús como Señor en tu corazón, este es el primer paso para llegar a ser un hijo de Dios. Arrepiéntete de tus errores y cree en Jesús para ser aceptado en la gran familia de Dios. Jesús es la mejor referencia para aprender a ser mejores hijos de Dios. Conoce más sobre Él a través del estudio de la Biblia. Busca acercarte a Dios diariamente. Demuestra en la práctica tu amor y dedicación a Él. Congrégate junto a otros hermanos en Cristo en una familia cristiana saludable para allí amar, servir y ser edificado en la fe. Oremos. Amado Dios, te doy gracias por amarme y por aceptarme como hijo en tu gran familia. Por tu gracia en Jesús puedo recibir el perdón y la salvación para estar siempre junto a ti. Ayúdame para que durante toda mi vida yo pueda caminar como tu Hijo Jesús, que te honró y te amó hasta el fin. Y te doy gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Si estás cansado, sonríe en la vida y saluda. Los planes no se te han dado, se vale pedir ayuda. El viaje es largo y hay que viajar ligero. Un día a la vez, la meta es el cielo. Así que vive, llena esa maleta de amor, nada más. Entrega tu carga y el dolor se va. Sigue viviendo, sigue creyendo que lo lograrás. Así que vive, que la gente siempre habla de más, que las tormentas vienen y se van, todo pasará. Sigue viviendo y vamos a celebrar. Ay, guayo, 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 ay, guayo, Yeah, dile al problema que ando feliz, porque mi carga a Dios le entregué. Ya tomó un poco de sol, salí. La vida es una, ya le llegué. Así que cambia el mood, pues la amargura no cura, solo contamina. Recuerda que Dios es good y que en la prueba Él siempre nos muestra la salida. Papá Dios tiene un plan, todo va a salir bien. Los días malos se van y las depresión también. Échale ganas que lo mejor está por venir.
Levántate del suelo, sonríele a la vida, bota lejos ese pañuelo. Sacúdete, vamos para arriba, para arriba. Vive. Tiene esa maleta de amor, nada más. Él lleva tu carga y el dolor se va. Sigue viviendo, sigue creyendo que lo lograrás. Así que vive, que la gente siempre hablan de más. Normal. Que las tormentas vienen y se van, todo pasará. Sigue viviendo y vamos a celebrar. Lirical Linares. Este es el punto de la vida. Alex Linares, Profeta Lyrical, Wow, es la versión 2024, es el gran estreno que hacemos hoy martes 11 de junio aquí en directo en el Magazine de Amigos. La canción estará incluida en el top 20 del mes de junio en Spotify. Si quieres escuchar un tema musical, si quieres mandar saludos, escríbenos al 607-824-824. Desde que te conocí, solo quiero estar junto a ti. Hay en mi corazón una nueva canción. No hay un amor igual, tu cariño es sobrenatural. Cantaré para ti, no hay nadie como tú. Desde que llegaste ya no he vuelto a ser el mismo. Tu amor vino a frenar el cataclismo. Rompiste las cadenas, derrumbaste la pared y has expulsado al miedo y al rencor de mi organismo. Tú me has colocado en este sweet spot, estoy en mi peak, no volveré a correr tras espejismos. Diriges mi peli como Creed Boy, confiado al ring, me has sacado de mi propio laberinto. Tu presencia todo iluminó, tu fuego me guiará, tu perfecto amor me transformó, ya no te puedo negar. Desde que te conocí, solo quiero estar junto a ti. Hay en mi corazón una nueva canción. No hay un amor igual, tu cariño es sobrenatural. Cantaré para ti, no hay nadie como tú. Bailo bajo el sol de tu protección, tu amor es mi nueva obsesión. Contigo no siento frío, eres mi abrigo, es primavera en mi corazón. Tenerte conmigo me hace flotar, como en el cielo me haces estar. De miedo me despido, ya no te puedo negar. Sobre tu abrazo, tu amor como ninguno, la paz de tu regazo. Cuando todo está oscuro estoy flotando en el espacio, al lado de Saturno, viviendo en tu palacio, que es mi lugar seguro y esto solo es el prefacio. Tú no eres de este mundo, tú me haces ir despacio en medio de mis apuros. Yo quiero ser tu arpa, que tú seas mi escudo, que yo soy como Excalibur, tu voz es la mano del rey Arturo. Desde que te conocí, solo quiero estar junto a ti. Hay en mi corazón una nueva canción. No hay un amor igual, tu cariño es sobrenatural. Cantaré para ti, no hay nadie como tú. Escúchanos en radiosolidaria.com. ¿Estás buscando una línea de ropa que te haga sentir bien y que represente tus valores? Blessmade es para ti. Blessmade es una línea de ropa cristiana que ofrece una variedad de estilos para hombres, mujeres y niños. Nuestra ropa está hecha con materiales de alta calidad y está diseñada para ser cómoda y versátil. Ya sea que estés buscando un atuendo para la iglesia, el trabajo o la escuela, Blessmade tiene algo para ti. Nuestra ropa te ayudará a expresar tu fe y estilo personal. Si quieres más información, visita la página web blessmade.com y podrás ver nuestra colección al completo. No te arrepentirás. Recuerda, blessmade.com.
primeros 10 minutos de esta segunda hora de amigos. Son las 9:10, son las 8:10 minutos en nuestra vecina Portugal. Saludamos a todos los portugueses que ahora mismo estáis sintonizando Radio Solidaria. Nos estáis escuchando en esta mañana de martes 11 de junio 2024. Durante el fin de semana que llegará en los próximos días, llegaremos al ecuador del mes. Recuerda que junio tiene 30 días y que a finales de junio, aproximadamente 22-23 de junio, oficialmente llega la estación del verano. ¿Quién lo diría, verdad? Con estas temperaturas, a lo mejor uno piensa que está en pleno otoño o en plena primavera. Otros años atrás, sobre estos días ya estábamos sobrepasando los 30 grados. Pues la máxima, por lo menos en la Comunidad de Madrid, hoy martes será de 24 grados. No está nada mal. Las tormentas se van a desplazar al sur de la península, llegarán a las zonas del Mediterráneo, incluida la Comunidad Valenciana. Si tenéis que viajar, precaución en carreteras. Son 72 horas de lluvias. ¿Hasta cuándo? Pues prácticamente hasta este miércoles. Empezarán poco a poco a subir las temperaturas. Escucharemos a Marta Almarcha con la previsión del tiempo, que no te la hemos presentado en la sección de noticias hace un ratito, pero que te la vamos a presentar próximamente. Estará próximamente con nosotros Lorenzo Fernández con el espacio Aula Jurídica. Al término del devocional con William Muñoz a las 10:15, Lorenzo Fernández nos va a acompañar con su sección y te invitamos a que dejes tus preguntas, tus dudas, tus consultas. Nuestro abogado Lorenzo va a responder a esas preguntas. 607-824-824. Preguntas sobre extranjería en este magazine de amigos. Si quieres más información de los espacios que te presenta Lorenzo Fernández, los tienes disponibles en iVoox, en Spotify, los tienes disponibles también en la plataforma de Telegram o en la aplicación de Telegram. Ahí compartimos su sección en la categoría Aula Jurídica. Si quieres tú recibir este mensaje a través de WhatsApp, solo tienes que escribirnos. Si quieres que te lo compartamos a través de un correo electrónico, escríbenos también a programas@radiosolidaria.com. Programas@radiosolidaria.com. Vou correr, vou fugir de viver a vida assim. Só cansaço, estresse, trabalho pra me engolir. Vou parar, vou sair, descansar, me divertir, mas sem me deixar confundir. Vou correr, vou fugir de viver a vida assim. Só cansaço, estresse, trabalho pra me engolir. Vou parar, vou sair, descansar, me divertir, mas sem me deixar confundir. Eu hoje só quero tentar relaxar, mas sei que descontração sem paz não vai adiantar. Não quero agir, mas no calor da emoção, sei que não vale tudo em nome da diversão. Não vou me estressar à toa, hoje eu vou ficar na boa, na leveza e na fé, vivendo o que Deus quer. Eu já não quero mais diversão que roube a minha paz. Quero me alegrar sem medo de me arrepender, e na boa assim com Deus quero viver. Assim, só cansaço, estresse, trabalho pra me engolir. Vou parar, vou sair, descansar, me divertir, mas sem me deixar confundir. Eu hoje só quero tentar relaxar, mas sei que descontração sem paz não vai adiantar. Não quero agir, mas no calor da emoção, sei que não vale tudo em nome da diversão. Hoje eu vou ficar na boa, na leveza e na fé, vivendo o que Deus quer. Eu já não quero mais diversão que roube a minha paz. Quero me alegrar sem medo de me arrepender, e
depressão que roube a minha paz. Quero me alegrar sem medo de me arrepender. E na boa assim com Deus quero viver. No. Se corta. Otra vez no. Tranquilo. Tengo la aplicación de Radio Solidaria, así no nos perderemos nada. Si quieres estar siempre conectado y tener todo nuestro contenido, descárgate la app gratuita de RTV Solidaria y disfruta de nuestra programación a la carta. Ninguna alma en mi contra prosperará. Sin ejército acampa a mi alrededor, mi corazón no temerá. Está puesta solo en ti. Está puesta solo en ti. A ver, en medio de tormentas sin más, a ver, yo no me voy a apartar. A ver, sé que no me abandonará. A ver, todavía canto victoria. Todavía me queda más. Todavía sigo creyendo. Todavía fuerza me da. Está puesta solo en ti. Está puesta solo en ti. All my life I'll bless you. En medio de tormentas sin más, I'll bless you. Yo no me voy a apartar. I'll bless you. Sé que no me abandonará. I'll bless you. I'll bless you. En medio de tormentas sin más, I'll bless you. Yo no me voy a apartar. I'll bless you. Sé que no me abandonará. I'll bless you. I will. When the praises go up, blessings come down. Praises go up, blessings come down. All the way around. Praises on praises go up, blessings on blessings come down. Praises go up, blessings come down. All the way around. Praises on praises go up, blessings on blessings come down. Praises go up, blessings come down. All the way around. Yadi Torres presentando su último tema musical, I Will Bless You, su canción de 2024 ya disponible en todas las plataformas digitales. Escúchanos en radiosolidaria.com.
También nos puedes escuchar a través de tu radio o a través de la aplicación RTV Solidaria. Oyentes que estáis escuchando Radio Solidaria, aprovechar a enviar vuestros audios para el espacio Aula Jurídica. Estará con nosotros en la tercera parte del programa Lorenzo Fernández. Invitamos a la audiencia a que envíe ya sus preguntas, a que envíe ya sus audios para que durante el espacio los podamos emitir. Si lo envías sobre la sección, posiblemente, si hay muchas preguntas, muchos audios, pues no dará tiempo a que presentemos tu pregunta. Aprovecha estos minutos. Escríbenos al 607-824-824. Como bien nos han enviado hace un audio desde Alicante, nuestro compañero Lorenzo Fernández, asesor en trámites de extranjeros, va a responder a tus inquietudes, a tus preguntas, pero tienes que escribirnos. 607-824-824. También nos puedes enviar tu pregunta a Telegram, al grupo oficial de Radio Solidaria, o a este correo electrónico, programas@radiosolidaria.com. programas@radiosolidaria.com. En unos minutos con nosotros, Matías Meza con el espacio Hablemos. Donde tú estás, nosotros llegamos. Radio Solidaria. Libro escrito en el 1997. Narra con visión profética clarísima la actualidad que hoy vivimos con la revelación basada solo en textos bíblicos. Su título evoca la profecía de Joel de los últimos tiempos. Libro profético del que ya vemos muchos de sus cumplimientos ahora y conteniendo advertencias de muchas otras que faltan por cumplirse. Libro imprescindible para estar advertidos de lo que sucede en este planeta y lo que va a suceder en nuestros tiempos, para estar avisados y prevenir, pues el avisado escapa y el necio recibe el daño. Este libro lleno de citas bíblicas se basa en la Escritura y abre ventanas al pasado, al presente y al futuro, pues en ellos encontramos secretos que Dios ha escondido para dar sabiduría a sus hijos. Puedes adquirir este libro y otros en librerialosolivos.com. Contratar o comprar en empresas solidarias ayuda a personas que salen de la marginación. Los beneficios de estas empresas solidarias se invierten en restaurar vidas. ¿Necesita pintar su casa o su negocio? No tome una decisión precipitada. Llámenos y compare presupuestos. Hacemos todo tipo de trabajos de pintura. remar.org 902 444 117. Vicente tiene 3 años. Vive en Cuenca y de mayor quiere ser bombero. Leila tiene 2 hermanos, Jaime y José, y sus padres los abandonaron cuando eran muy pequeños. Isabela, con problemas de vista, pero con amor y esperanza, quiere ayudar a otros. Sara es de Mozambique y no puede caminar. Tú también puedes ser parte de su futuro. Visítanos pan.remar.org. Nada para ti, esperanza y ayuda para ellos. Buenos días, señor director. Hola, Carlos. He adelantado mi vuelta. Llego hoy a las 11. Tenemos todo listo para la reunión, ¿no? Sí, por supuesto. Ayer quedó preparado. ¿Sí? Mari Carmen, la hemos fastidiado. Dile a todo el mundo que se acabó el día de vacaciones. Llama a Álvaro y que acabe la presentación. Si tenemos becario, que haga 12 copias. Y si no, ya sabes. Dile a María que monte la sala. No conviertas tu coche en tu puesto de trabajo. Usa el manos libres solo para conversaciones cortas. La seguridad en el trabajo comienza al salir de casa. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Hola a todos mis amigos, bienvenidos una vez más aquí en la hermosa ciudad de Hollywood, Florida, Estados Unidos, para España, y realmente creo que estamos saliendo para todo el mundo. Mi nombre es Matías Meza y es una bendición poder estar conectados con cada uno de ustedes. Sin antes decirle, como siempre, sigan conectados a Radio Solidaria
porque creo que es un ministerio que está impactando diferentes partes con sus enseñanzas, con sus mensajes, con todo lo que están haciendo mi amigo ahí. Gracias, José, por una vez más la plataforma que me estás prestando hoy. Hoy quisiera hablarles acerca de un sermón que yo creo que no todos están dispuestos a pasarlo, pero creo que alguna vez todos vamos a pasar por la pasarela del fracaso. Y el mensaje se llama El peor sermón predicado. Como predicadores siempre queremos que nuestro mensaje pueda ser recibido, pueda ser aceptado. Siempre creemos de que cuando Dios nos da algo y lo compartimos, siempre tenemos en nuestra mente que ese mensaje va a cambiar personas, va a ayudar a nuevas personas que puedan cambiar su vida, van a ser convertidos en nuevos creyentes. Siempre todos tenemos ese pensamiento risueño de que nuestros mensajes pueden cambiar a alguien, pero indudablemente creemos de que somos el cartero. Nosotros no escribimos la carta, somos mensajeros. Donde Dios diga que nosotros podamos hablar, es ahí donde creo de que pueda tener más eficacia lo que nosotros decimos. Siempre digo, hay gente que dice cosas, pero no todos tienen algo para decir. Y si Dios nos da el mensaje, eso es lo que realmente va a tener éxito. Pero ¿qué es lo que pasa cuando a veces hablamos unas palabras o un mensaje o un sermón y no lo vemos efectivo? Bueno, quiero hablarte hoy la vida acerca de un hombre que predicó 120 años. 120 largos años. 120 años que se han reflejado en meses, en días, en horas. 120 años. Y es justamente la famosa historia de Noé y el arca. Dice Génesis 7, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Wow. Quiero llevarte en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, yo no sé dónde lo estás viendo, pero acerca de un hombre que recibió un mensaje de parte de Dios. Qué interesante cuando a veces Dios nos da un mensaje y va como en contra de nuestra cultura, en contra de nuestro pensamiento. Muchas veces Dios nos va a pedir hacer cosas que no estamos acostumbrados a hacer, porque en nuestra cultura siempre tenemos que hacer de esta manera. Pero gracias al Señor que Él mismo no es dentro de esta cultura. Él vino para establecer su cultura. El reino tiene una cultura. El reino no se trata de países, no se trata de limítrofes, no se trata de idiomas, no se trata de colores en las banderas. El reino tiene su propia mayordomía. El reino tiene un rey, tiene una cultura. Y cuando nosotros estamos dispuestos en vivir para el rey, tenemos que estar dispuestos en vivir en su cultura. Y la cultura del rey, la cultura del reino no es demócrata. No es que uno dice y el otro lo percibe y lo acepta. Y no. El reino tiene solamente una palabra, una voz, y esa es la voz que se va a respetar y obedecer. Y eso es lo que quiero hablarte en este día. La voz de ese rey le dijo a un hombre que jamás había visto la lluvia, ni sabía lo que era lluvia, jamás había caído agua del cielo. Y de pronto Dios le dice, quiero que vayas y hagas un arca. Quiero que empieces a agarrar madera y le empieces a dar ciertos tipos de medidas, en codos, en esto, hazlo de esta manera, hazlo de esta altura. Imagínate crear algo que nunca antes lo has visto. Y yo no sé vos, pero yo creo que entraría en cierta crisis, porque ¿cómo Dios me está pidiendo hacer algo que no sé cómo lo voy a hacer? En ocasiones Dios va a hacer exactamente lo mismo. Dios nos va a mandar a hacer cosas que a veces nosotros ni sabemos por dónde empezar, pero Él va a proveer los recursos. Dios es un Dios que es informado. Él sabe el valor de una visión y Él sabe prosperar y añadir lo que el ser humano necesita cuando Dios le da una visión. Siempre creo de que Dios es tan caballero que cuando invita paga. O sea, Él te hace soñar, pero después va a proveer personas, capital, visionarios, gente que quiera apoyar. A veces nosotros, Dios pone un sueño
y decimos, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero cuando somos determinados en cumplir lo que Dios nos mandó, Él va a proveer una persona. Mira, cuando yo empecé hace 10 años el ministerio aquí en lo que es medio de comunicación, no tenía nada. Así empezamos con cero. Y yo recuerdo que compramos con nuestros ahorros, compramos una cámara. Nos costó creo que eran como $300, pero para nosotros $300 era la comida como de 2 semanas en esa época. Hicimos un esfuerzo increíble, creo que ni me acuerdo qué comimos en esos días, pero la compramos usada por un medio de venta en internet, y vino y estaba media usada. Bueno, ahí empezamos con una camarita, y después Dios empezó a proveer. Dios mandó a una persona que se llamaba Marcelino Núñez, y él, sin saber que yo estaba en la televisión, y yo sin saber que él tenía los medios, Dios nos unió y comenzamos a trabajar juntos. Él tenía todas las cámaras, tenía luces, tenía micrófono, tenía todo. Para mí era Disney eso. Yo veía todo lo que él tenía y me sentía feliz. ¿Por qué? Porque Dios, cuando ve tu determinación, cuando Dios pesa tu pasión y Él nota que es genuino. Yo quería hacer algo para Dios. Yo no sabía cómo hacerlo. A mí toda la vida me dijeron de que éramos pobres. Toda la vida me dijeron de que no se podía. Vengo de un país paupérrimo de esa época, de los 90, donde tener unas zapatillas o tener ropa era un lujo de esa época. Nadie tenía auto. Caminando de aquí para allá. Veníamos de esa Argentina muy pobre, crisis económica, fraudes en la política, y jamás se podía sanear. Y no era porque, guay, qué malo que eran tus padres, no, porque ellos nos decían la realidad. Matías, no hay plata, no hay dinero, no, hay que comer lo que hay, y así sobrevivimos. A veces nadie golpeaba la puerta de mi casa porque no teníamos puerta. Agarramos una tabla y la apoyábamos contra la puerta, contra el marco, la apoyábamos y ahí nos íbamos a dormir. Una pobreza extrema. Y de pronto crecer y ahora, a partir de este momento, cuando Dios te llama, ahora uno tiene que hacer un reseteo en su mente. Uno tiene que desaprender muchas cosas. Tiene que imponer nuevos hábitos en lugares donde antes habían malos hábitos. Y uno de los malos hábitos que yo tenía siempre era: no podemos porque somos pobres. No podemos porque no tenemos. Nunca vamos a llegar a nada. Y en cierta manera los padres no nos decían la realidad y la verdad. Pero cuando uno llega, vuelvo a repetir, al reino de Dios, el Rey nos dice que sí se puede. Cuando de pronto ahora ya tenemos un Padre Celestial, que Él es el dueño de todo el oro y toda la plata, y te dice, ¿sabes qué? El problema ahora no son los recursos, el problema ahora es cambiar tu mentalidad. Porque ¿de qué sirve darle siempre el pescado a la persona? Como dice la enseñanza, mejor te enseño a pescar. Porque si siempre vas a depender de lo que yo te dé, vas a ser un dependiente. Pero cuando tenés la capacidad de decir, ¿sabes qué? Yo puedo aprender el oficio. Yo puedo ir a pescar. Ya no necesito que alguien me traiga el pescadito en la boca. Ahora yo puedo generar el propio beneficio para mi familia. Y es ahí donde mi mente comenzó a cambiar. Y digo, ¿sabe qué? Yo creo que sí se puede. Dios empezó a enviar gente, empezó a enviar personas, las personas indicadas en el momento indicado. Y realmente hoy en día cumplimos 10 años de ministerio. Y fue realmente porque Dios puso esas personas, pero nosotros también tomamos la determinación. Aunque a veces pasábamos por la crítica, a veces pasábamos por, no, buscan fama. O a veces me decía, Matías, vos lo único que querés es hacerte famoso, me decían. Y mis aspiraciones eran sinceras, no, yo lo que quiero es, no quiero solamente predicar dentro de 4 paredes. A veces, ¿por qué la gente no conoce a Dios si nos encerramos solamente en 2 horas? Y sentimos su gloria, sentimos una atmósfera cambiando continuamente dentro de la iglesia. Pero ¿por qué eso no se puede vivir afuera? Decía yo. Y en cierta manera a veces yo era el rebelde, era el que iba siempre en contra de cultura, el que iba siempre, no, pero no, yo digo, esto lo tenemos que llevar allá afuera. Y así fue donde pudimos o tratamos hasta el día de hoy de llevar ese evangelio hasta donde podemos.
Yo puedo entender quizás en cierta manera Noé, cuando dicen, ¿sabe qué? No hay nada acá. ¿Qué vas a inventar? Pero Dios, de en medio de la nada, Él puede hacer todo. ¿Qué tienes en tu mano?, le dijo Dios a Moisés. El creador de los 206 huesos. El creador de cada átomo en el interior del ser humano. Aquel que puso tejido viviente. Aquel que puso músculos. Aquel que puso carne. Aquel que puso células y millones de células en los ojos y en todo el organismo humano. Aquel que a cada estrella le puso un nombre y no un número. Aquel que sabe todas las cosas, le pregunta a un simple humano, le dice, ¿qué tienes en tu mano? La pregunta no era porque Dios no sabía lo que tenía Moisés, sino porque Moisés, él no se estaba dando cuenta de lo que tenía en ese momento. Para Moisés quizás ese palo era solamente para rascarse la espalda, o quizás para agarrar una ovejita cuando se iba lejos, o para apoyarse cuando estaba cansado. Y a veces menospreciamos lo que Dios nos da. Pero dijo, con esa vara, con ese palo, vas a hacer los milagros más grandes que nunca has visto en tu vida. ¡Wow! Y fue justamente lo que pasó. Para Moisés en un momento ese era un palo, pero de pronto, cuando estaba enfrente de Faraón, Moisés tira ese palo y se convierte en una serpiente y termina comiendo a las otras serpientes. Con ese palo lo injerta, lo pone dentro de las aguas y las aguas se transforman en color sangre. Con ese palo él golpeó el mar, ese gran mar, el mar se abre y ellos pasan en seco. Con ese palo él golpea la roca. ¿Te das cuenta que a veces nosotros menospreciamos como que siempre el pasto del vecino está mejor que el nuestro? Como que siempre Dios bendice el ministerio del otro más que mi ministerio. No, Dios nos da lo que hoy tenemos y excelencia es hacerlo mejor con lo que hoy tenemos. Y hay personas que me dicen, Matías, yo no puedo hacer porque no tengo todo. ¿Cuándo vas a tener todo? ¿Cuándo vas a tener todo para empezar? No, hoy es el día para empezar. Yo empecé con una camarita. Hoy en día soy director de una radio de miles y miles y miles y miles y miles de dólares, donde hoy puedo darte este mensaje a vos y estoy acá en este estudio. Pero cuando Dios ve tu determinación y pasión, Él va a proveer los recursos. Así estaba Noé. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero de pronto empezó a proveer la madera, empezó a proveer los medios. Pero aquí hay algo muy interesante. Noé comenzó a predicar de que iba a venir el fin del mundo. Él estaba diciendo, es tiempo de entrar. Cuando él terminó esa arca, seguía predicando y predicando y predicando. Y la gente se reía, diciendo, mira, este hombre está borracho, está ebrio. Y hay gente que dice, el peor sermón de la Biblia es el sermón de Noé, porque él predicó 120 años y ni uno de los que los escuchó se salvaron. El peor sermón de la historia es el de Noé. No, yo creo que el sermón con más éxito en la Biblia es el de Noé. ¿Por qué? Porque Noé no ganó a nadie allá afuera, pero ganó a su casa. Wow. Imagínate 120 años predicando. En el año número 40, Noé, hoy voy a tener un buen mensaje. Y termina el mensaje y la gente riéndose, burlándose de él. Y así pasando los años, Noé en cada pastel le agregaban una velita más. Él soplaba más velas, pero cuanto más el pastel se hacía grande, la gente no lo escuchaba. 120 años predicando y ni uno se convirtió. Pero qué determinación de un hombre para que su familia pueda acatar y obedecer el mandato de él. La Biblia dice que estaban sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa. O sea, los hijos no eran niños. Los hijos no eran adolescentes, no eran niños que estaban casados, ya tenían sus esposas. Y para colmo, el hijo ya adulto te puede obedecer tengo que obedecer a mis padres, pero la nuera, qué testimonio increíble habrá sido el de Noé. Para que aún sus nueras obedezcan la voz, sigamos trabajando, sigamos construyendo. Yo me imagino que los hijos adentro adornando todo, haciendo la separación entre animales, en un piso donde hay ciertos tipos de animales, y yo creo que las nueras
limpiando todo y dejando todo ahí limpio. Ese era el trabajo. Dios no le habló a sus 3 nueras. Dios no le habló a sus 3 hijos. Ni siquiera Dios le habló a la esposa. Dios le habló a Noé. Pero gracias a Dios por el testimonio de ese hombre, su misma familia pudo acompañar esa visión. Hoy el pastor en un sermón dijo, Dios no llamó a mi familia, Dios me llamó a mí. Y gracias a Dios que mi familia pudo oír y obedecer el llamado que Dios me hizo a mí. Y no está hablando de una forma egocéntrica, no está hablando de una forma para vanagloriarse, no está diciendo, indudablemente Dios llamó al hombre. Pero qué trabajo el del hombre, donde uno tiene que seguir trabajando y que tu familia pueda seguir apoyando y teniendo a sí mismo esa visión. Conozco muchos hijos de pastores que son tremendos predicadores, sus padres. Pero ellos dicen, ¿sabe qué? Mi papá es un tremendo predicador. Uno de los mejores cuando se sube a la plataforma. Pero en mi casa, si te cuento. Lamentablemente, los hijos no siempre escucharán, pero siempre te imitarán, siempre estarán mirando. Y en cierta manera la gente dice, qué sermón tan fracasado el de Noé. Pero yo creo que en cada día que él predicaba, sus hijos estaban ahí adoptando y apoyando esa visión. Otro sermón quizás que fue fracasado, indudablemente fue el del Señor Jesús para muchos. Porque de pronto 5,000 personas comieron sin contar a las esposas y a los hijos. 5,000. Imagínate, se da más o menos una estadística que son entre 15,000 personas. Porque si 5,000 más las esposas, más un hijo, era imposible igual un hijo en esa época. Pero pongámosle entre 15,000 personas. Imagínate Jesús dando de milagros y la gente se agolpaba con escuchar a Jesús. El famoso sermón del monte. Un sermón que él estaba predicando y ya se hacía de noche. Y es donde dice, Señor, ya se está haciendo de noche y acá nadie tiene auto. Nadie tiene avión privado, todos se tienen que ir caminando. En otras palabras, en el primer momento del ministerio de Jesús, la gente lo seguía, multitudes dice la Biblia que lo seguían. Pero de pronto cuando ahora el Señor empieza a afinar, empieza a apretar las clavijas, empieza a afinar las cuerdas, ahora donde pronto empieza a decir que ya el pecado no es aquel que lo comete, sino que el pecado es aquel que lo piensa y lo maquina en su corazón. Ahora cuando él empieza a hablar que hay una generación perversa, ahora cuando él comienza a hablar de fariseos, de hipócritas, sepulcros blanqueados, ahora empieza a decirle, ustedes también están haciendo lo malo. Ahora cuando Jesús empieza a enfrentar el pecado de la gente, fíjate lo que dice Juan 6:66, mirá qué número, 6:66. Desde ese momento entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué sermón tan fracasado para muchos, porque hay gente que piensa éxito es una iglesia llena. Éxito no es una iglesia llena. Éxito es un discípulo que dé su vida por su maestro. ¿De qué sirve tener iglesia llena y que así como están las iglesias llenas también el pecado está lleno en su corazón? Justamente el 6:66 de Juan, en ese versículo dice, a partir de ese momento ya muchos de sus discípulos, no dice gente que escuchó el sermón un domingo y no me gustó, me voy, discípulos, a partir de ese momento muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. ¿Por qué? Porque hoy en día es muy común el mensaje de la prosperidad. Vivimos en una generación donde la gente quiere solamente prosperidad. Gente pone en redes sociales, Dios me bendijo, tengo una casa nueva. O Dios me bendijo, cambié el auto del 80, ahora tengo el auto del 23. Y Dios me bendijo. ¿Eso es bendición?
¿De qué sirve comprarte un auto si no lo podés pagar? ¿De qué sirve tener un teléfono de $2.000 para en la pantalla mirar la cuenta en menos $20 en negativo? ¿De qué sirve tener un auto del año para mostrar de que sos alguien si a la cuarta cuota ya no lo podés pagar y estás sufriendo y tenés que trabajar extra y no venir a la iglesia para mantener tu reputación? La verdadera bendición es la que no añade tristeza. La verdadera bendición es la que enriquece. La verdadera bendición es acostarte en este día en tu cama y no estar acostada en el piso número 4 de un hospital. La verdadera bendición es mirar a tus hijos, abrazarlo y que tú los ames y que ellos te amen a ti. La bendición no se puede comprar con dinero. Todo lo que se pueda comprar con dinero está en Mastercard, dicen por ahí. Todo lo que puedas tener en lo material, eso se llama añadidura. Pero he conocido gente sin recursos en lo económico, pero con un recurso de bendición, de paz tan grande, que digo, wow, ¿cómo quisiera tener ellos? Vamos corriendo para un 0 más en el cheque. Pero ¿cuándo fue la última vez que saliste con tus hijos a un parque? A un parque. La felicidad no es cara. ¿Quién te enseñó, mi amigo, de que necesitas irte solamente de vacaciones y gastar $5,000? No, me voy a descansar y estás tirado en la playa diciendo qué caro me salió esto y después tenés que volver a pagar la tarjeta de lo que supuestamente pasaste en paz. La verdadera felicidad no es cara. Tus hijos no necesitan tanto. A veces nosotros decimos le doy lo que yo no tuve. Y es un error más grande porque no tienen lo principal que sos vos. Hay sermones totalmente fracasos para muchos. Imagínate más de 5,000 personas comiendo y de pronto solamente 120 esperando una promesa. El Señor le dijo, vayan y quédense en Jerusalén y no se muevan de ahí hasta que no sean investidos del poder de los altos. Y a veces el ser humano se apresura, el hombre se pone nervioso. Habían 500 personas, Jesús le habló a 500 personas. De pronto uno se empieza a desesperar y el otro también, y así, y de 500 quedaron solamente 120. Y uno puede decir, wow, qué sermón. Jesús predicando a las multitudes, resucitando con poder y gloria, haciendo milagros a ciegos, paralíticos. De pronto un día dice, remueva la piedra y le dijo, sal fuera, Lázaro. La gente fue testigo ocular de esos milagros. Pero solamente 120. ¿Qué sermón, Jesús, tan fracasado que tiraste? Porque predicar 3 años y medio para que solamente 120. Pero no, esos 120 fueron aquellos que revolucionaron el mundo antiguo. Y hasta este día estamos sintiendo el efecto de 120 personas que decidieron quedarse en esa habitación, en el aposento alto. Hasta el de hoy estamos sufriendo o estamos sintiendo hasta el día de hoy el efecto de la determinación de 120 personas que se quedaron esperando el poder del Espíritu Santo. Y porque esas 120 personas fueron determinadas, Dios empieza a mandar 3,120 personas en un día, 3,000 bautizados. Y de pronto enmienda 5,000. Y ahora hoy 8,120 personas ya convertidas. De pronto, uno de esos hombres que limpiaban la mesa y servían a las viudas, se presenta delante de esos hipócritas y fariseos y de ser un mesero, un diácono, Esteban, a predicar el sermón, uno de los sermones más largos de la Biblia. Pero fue apedreado. Sin embargo, por medio de ese mensaje, una carta principal, una figura principal en el Nuevo Testamento, Saulo en esa época, pero después Pablo fue aquel que revolucionó todo el mundo antiguo. ¿Te das cuenta? Por la determinación de 120 personas. En otras palabras, a veces nosotros pensamos que hay sermones que son fracasados, que fueron fracasados. Bueno, yo creo que el mejor sermón no es aquel que sienta aprobación de la gente,
Si hoy en día el mensaje de tu pastor te ofende, quiero decirte que el pastor está haciendo buen trabajo. Si el mensaje de tu pastor te ofende, damas y caballeros, quiere decir que ese hombre, domingo tras domingo, parado detrás de un púlpito de madera, está haciendo bien su trabajo. Dale gracias a Dios, porque ese mensaje te confronta, te pone incómodo, te impulsa siempre a estar trabajando, te presiona a sacar lo mejor de vos. Dale gracias a Dios por ese pastor que te predica, porque lamentablemente hay muchos que no quieren perder gente y lo único que hacen, Dios te va a bendecir, y Dios te va a dar casa, y Dios te va a dar carro, y Dios te va a dar, y no quieren molestar a la gente por miedo a que pase lo mismo que pasó en Juan 66. A partir de ese momento, muchos, por el mensaje duro de Jesús, se fueron y dejaron de ser discípulos. El peor sermón predicado. Damas y caballeros, bueno, se ha terminado ya este momento, este tiempo, pero bueno, agradecer una vez más a mi amigo José por la oportunidad del espacio y seguir predicando con pasión, seguir predicando con alegría, porque por medio de tu voz alguien hoy necesita ese mensaje. Soy Matías Mesa, desde aquí de Hollywood te bendigo. Chao.